Amados hermanos, muy buenas noches. Qué bueno es nuevamente podernos dirigir a toda la familia, a la Iglesia de Jesucristo Belén Efrata en esta noche y poder expresarles a ustedes a través y con la ayuda del Espíritu Santo el mensaje inspirador de la palabra de Dios. Un saludo a mis hermanos, hermanas, amigos y familias que hoy se congregan en torno al Príncipe de Paz. Es una bendición, hermanos, que hoy el Señor nos permita compartir su palabra, su enseñanza, su exhortación si es necesario. Y qué bueno que estemos reunidos en torno a nuestro Padre Celestial. Permítanme en este momento y que me acompañen a orar, a colocar este momento especial. Pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija este tiempo y sea Él el que manifieste su gloria y su poder, usándome como ese vaso de misericordia, porque es un privilegio, hermanos, tener la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, levante sus manos si es necesario y en compañía de su familia, de sus amigos, de sus hermanos, dígale: amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Que tu mano poderosa sea derramando hoy, Señor, la bendición a través de tu Santo Espíritu. Que seas tú preparándonos, Señor, con un corazón contrito y humillado hacia ti, con ese corazón como esa tierra abonada, para que esa preciosa semilla caiga, muera y pueda dar fruto, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú obrando en mi vida, que sea yo el primero, el que manifieste la necesidad de tu palabra y que sea, bendito Dios, sirviendo esa palabra en mi vida y a través de mí sea tu gloria, tu poder, Señor. Que no sea palabra de hombre, que no sea palabra de conocimiento de hombre, sino sea el Espíritu Santo el que manifieste su poder, porque es la voz de Dios, es el sentir del corazón de Dios que quiere hablar a su amada, que quiere hablar a su desposada, que quiere hablar a su pueblo, a sus hijos. Padre, colocamos este tiempo en tus benditas manos, declarándonos en bendición y en victoria, Señor. Declaramos que tu presencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se quedan con nosotros en este tiempo. Te damos la gloria, el honor, la victoria, la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, mis hermanos, mis amados hermanas, familias, amigos que están en este momento sintonizados por este medio, qué bueno es poder recibir ese mensaje inspirador de la palabra. Qué bueno es estar reunidos en este momento y poder recibir esa bendición, esa manifestación del Señor. Amén. Hermanos, yo quiero hoy compartirles un precioso mensaje, una enseñanza y decirles, entrando como haciendo una historia a través de la palabra, y decirles que en el principio Dios formó al hombre soplando en él aliento de vida, haciéndole perfecto para que viviera en la más y plena comunicación con nuestro Padre Celestial, para que fuéramos amigos de Dios, para hablar con Él y comunicarnos con Él en cualquier momento que tú y yo lo deseáramos. Desgraciadamente el enemigo trastocó la creación y en medio de ese evento en contra de Dios también fuimos alcanzados. Nosotros como hijos de Dios, pero qué grande y poderoso y amoroso es nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, que envió a su Hijo Jesucristo para que dicha separación que teníamos de Él fuera restaurada, hermano, fuera remodelada y a través de su bendita palabra pudiéramos volver al diseño original. Y eso es lo que está haciendo el Señor día tras día a través de su palabra, volviéndonos al origen de la cual el Señor
nos creó, la cual es de que usted y yo hagamos la voluntad de Dios, y esa voluntad solamente la podemos hacer siempre y cuando nosotros tengamos la dependencia total de nuestro Creador, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Cuando decimos que dependemos de Dios, es que no dependemos de lo que sucede en nuestro alrededor. Es cuando ni de nosotros mismos dependemos. ¿Por qué? Porque después de haber sido perdonados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo hombre debe depender únicamente de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, de su Creador, del cielo. ¿Cuántos hombres, hermano, han cambiado y han caminado con Dios y han creído que es en su fuerza la que lo sostiene y se olvidan de lo que Dios ha hecho? El resultado es una caída mortal en su vida espiritual, porque se han apartado de la dependencia de Dios, porque no han tenido en cuenta al Señor en cada momento de sus vidas. Se han apartado totalmente y se olvidan de lo que Dios ha hecho. Hermanos, en esta noche el Señor quiere, a través de su palabra, decirnos que nosotros debemos depender totalmente de Dios, que hemos sido creados, que hemos sido diseñados, que hemos sido apartados, elegidos, que hemos sido formados, hermano, y estamos siendo formados para ser dependientes de Dios. Hoy, totalmente Dios quiere que nosotros declinemos a nuestras capacidades humanas, porque muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres famosos, famosas, han creído que todo lo que ellos han conseguido ha sido por su propia fuerza, por su propia mano. Pero no se dan cuenta, hermanos, y nosotros lo estamos sabiendo hoy a través de la palabra, que fuimos nosotros instruidos, que fuimos preparados, que fuimos adiestrados para toda buena obra. Por eso, nosotros no debemos pensar creyendo que es en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en su propia opinión, que hemos avanzado y que lo que somos hoy en nuestra vida. Es ahí donde nos damos cuenta que hemos dejado de mirar al cielo cuando nosotros nos olvidamos de nuestro Padre Celestial. Es ahí donde nosotros miramos al mundo antes que a Dios. Es ahí que gira a su alrededor sin darnos cuenta que sin la presencia de Dios no somos nada. Dice amén, hermano, allá en su casa, porque nosotros no somos nada apartados del Señor. No tenemos nada que hacer. Él es el que nos llena de los talentos. Él es el que nos da los dones. Él nos da la fuerza, el poder para seguir y seguir adelante. Hermanos, y eso es lo que hoy quiero decirles, lo que les pasó a Adán y a Eva. Al principio de la creación, en vez de creer y confiar en lo que Dios les decía, en lo que era lo mejor para ellos, en depender de Él, escucharon la voz de un extraño, del enemigo. Y esto es tan grave que cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, entra la independencia en nuestras vidas. Mire eso, hermano. Por eso Dios en esta noche, hermano, hermana, amigo, familia, te está preguntando, ¿qué voz estás escuchando? Tus oídos espirituales, ¿a quién está escuchando? ¿Es la voz de Dios o la voz del mundo? ¿Es la voz de Dios o la voz del enemigo? Porque Adán y Eva escucharon la voz del enemigo y se volvieron independientes. Se volvieron altivos. Se volvieron autosuficientes, dejando toda la responsabilidad que Dios les había sugerido a ellos que hicieran. O sea, hermanos, que no dependemos de Dios totalmente cuando hay independencia. Para el que depende de Dios, todo le parece aceptable porque confía en el Señor, porque sabe que todo coopera para bien. Todo y toda característica más sobresaliente
el Señor la manifiesta del que depende de Él. Y esto lo podemos manifestar a través de la obediencia. Y a eso es lo que hemos sido llamados, hermano, a la dependencia total de Dios. Por eso usted y yo queremos que esta noche el Señor se manifieste poderosamente y nos haga entender que hemos sido llamados, que hemos sido creados, diseñados para depender totalmente de Dios. Dios quiere hacernos entender, hermanos, a través de su palabra, que dejemos de confiar en nuestras propias capacidades, que le demos paso y le demos cabida a la manifestación poderosa de Dios sobre nuestra débil capacidad. Ahí es donde tú y yo entendemos que dependemos de Dios, cuando la poderosa mano de Dios está sobre nuestra débil capacidad de nuestro ser, porque nosotros somos débiles, hermano. Nosotros somos frágiles. Es la mano poderosa de Dios la que nos levanta. Es la mano poderosa de Dios la que nos sostiene. Es la mano poderosa de Dios la que nos permite caminar con fortaleza. Por eso, hermano, el Señor quiere esta noche que Él sea glorificado en nuestras vidas y entendamos que nosotros debemos vivir bajo la dependencia total de Dios. Ya decía el Señor en su palabra, Padre, el Padre y yo, uno somos. Permítame compartirles este pasaje de la palabra de Dios y acompáñenme a el Evangelio de Juan, al capítulo 5, versículo 30, hermano. Vamos a empezar a desarrollar el tema para que el Señor nos muestre a través de su palabra cómo podemos depender de Él, en qué situaciones, de qué manera el Señor nos permite depender de Él, porque nosotros en nuestra humanidad no somos capaces, hermano. Y mire, ahí en Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios, hermano. Mire, Jesucristo, el Señor Jesús, decía cuando manifestaba estas frases en este capítulo de la palabra de Dios, que Él no era independiente de Dios. El Padre y Él eran uno solo. Y de esa misma manera, de esa misma forma, nosotros debemos ser el Padre y nosotros uno solo, para que nosotros dependamos del Padre. Dice que la voluntad no era la voluntad de Él, sino buscando siempre la voluntad del que lo envió. La voluntad del Padre, la voluntad del que tiene el control de todo. Jesucristo, dice, al paso por la tierra, se despojó de su divinidad y fue un hombre como nosotros. Pero tenía una comunión, tenía una conexión con Dios, con su Padre. Siempre consultaba para todo con Él. No tomaba decisiones en base a su propia prudencia, porque en su palabra podemos constatar que decía, yo y el Padre, uno somos. Y así debemos hacer nosotros, para que en la confianza inicie la total dependencia de Dios. Cuando tú y yo, hermano, confiamos en el Señor, manifestamos que dependemos o queremos depender totalmente de Dios. Y cuando esto suceda, llegará el momento y la decisión de Dios que nosotros seamos instrumentos de su obra en cualquier lugar y en cualquier momento. A eso estamos llamados. Y esta noche el Señor quiere que veamos a través de su palabra cómo y en qué debemos tener dependencia total de Dios. Hoy en día hemos visto y vemos que el mundo no quiere la dependencia de Dios. El mundo quiere depender de sí mismo. El mundo quiere depender de su conocimiento. El mundo quiere depender de su propia fuerza, de su mano, de su propia prudencia. Pero nosotros que estamos conociendo, que ya conocemos del Señor de la palabra, día tras día
Él nos está llevando a que tengamos esa dependencia total de nuestro Padre Celestial. Por eso, hermanos, yo quiero que me acompañen. En primer lugar, vamos a ver 5 manifestaciones que Dios nos permite entender, saber y ver a través de su palabra cómo podemos depender de Dios. En primer lugar, la encontramos en la palabra en el libro de Job, capítulo 1, verso 20 y 21. Capítulo 1, verso 20 y 21. Mire, hermanos, ahí dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire, hermano, qué bendición en esta noche, esta primera parte y manifestación que Dios nos permite aclararnos a través de su palabra. Job era un hombre conforme al corazón del Señor, pero tuvo la oportunidad de ser tocado por el enemigo. Tuvo la oportunidad de ser probado. Tuvo la oportunidad de tenerlo todo, pero también llegó la prueba y fue sacado de todo y quitado por todo. Y mire, cuando él dice en su palabra, rasgó su manto y rasuró su cabeza y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hermanos, el Señor nos quiere decir que cuando tú y yo, hermanos, amigos, familias, dependemos de Dios totalmente, no nos pesa ni la abundancia ni la escasez, hermano. Miren qué bonito eso. Cuando dependemos totalmente del Señor, no nos pesa ni la abundancia ni la escasez, porque entendemos y comprendemos de que es Dios quien nos sustenta, que es Dios quien nos sostiene, que es Dios quien nos ampara, nos protege, y Él decide hasta cuándo. Entonces, hermano, ¿por qué preocuparnos si llega a nuestra vida escasez? ¿Por qué preocuparnos si llega a nuestra vida abundancia? ¿Por qué preocuparnos si llega a nuestra vida faltantes o sobrantes? Dios nos protege y decide hasta cuándo, y no hay preocupación por la situación que vivamos. Y a esto nos lleva el Señor a depender de Él, porque sabemos que es el tiempo del Señor, porque sabemos que la sazón es del Señor, porque sabemos que Dios llega en el momento oportuno. Él no llega ni antes ni después, porque sabe Dios de qué tenemos necesidad. Hermanos, Él sabe por qué situación estamos pasando tú y yo. Él sabe qué estamos viviendo en este momento, porque estamos seguros de que nuestra esperanza es nuestro Padre, y podremos decir, como decía Pablo, parafraseando el versículo, les puedo decir: sé vivir en la abundancia como en la escasez. Entonces, hermano, cuando tú y yo dependemos del Señor totalmente, no nos importa la situación que estemos viviendo, en la parte si es abundante o si es escasa, estando seguros que es Dios quien nos sustenta, estando seguros que es Dios quien nos sostiene, estando seguros de que es Dios quien nos guía, nos muestra el camino para seguir adelante. Entonces, hermanos, la primera instancia, en primer lugar, la manifestación de la dependencia total de Dios, es de que Dios es el que da y Dios es el que quita. Entonces no nos sintamos preocupados, ansiosos, estresados, si en algún momento llega la escasez a nuestro hogar, llega la escasez a nuestra vida, o llega la abundancia, porque Dios es así, hermano. Dios da y Dios quita, y su palabra lo dice: Él es el dueño del oro y de la plata. Amén, hermanos. En segunda instancia,
Otra manifestación donde el Señor nos permite conocerlo y poder depender, cómo depender de Él y tener la dependencia total, la podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Y mire lo que dice ahí, hermano. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mire, hermano, ahí es otra área donde nosotros podemos manifestar nuestra dependencia. Hermanos, la dependencia en nuestro Señor, en nuestro Dios, significa que tú y yo podemos planear muchas cosas. Que tú y yo podemos planificar, podemos programar, preparar muchos proyectos. Podemos hacer muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero si esos proyectos, esos planes no tienen el aval de Dios, del Señor, así nos preparemos, llegamos lo que hagamos, nada se llevará a cabo. Porque es Dios quien organiza todo para que se llegue a feliz término. Es Dios, hermano, el que tiene el control de todo. Es Dios el que controla tu salir y tu entrar. Es Dios el que controla tu levantar y tu acostar. Por eso, hermano, así nosotros no entendamos la voluntad del Señor, porque Él siempre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Por esta razón debemos meditar día tras día en sus mandatos para considerar los caminos. El Señor quiere que sean rectos sus caminos. Los caminos del Señor quiere que sean los mejores para cada uno de nosotros. Queremos transitar y cuando andamos en esos caminos incorrectos, el Señor nos corrige. Mire, hermano, nosotros podemos programar, podemos manifestar por dónde queremos ir, pero si Dios, nuestro Padre Celestial, ve que esos caminos no nos llevan a ningún norte seguro y de bendición, el Señor nos corrige esos caminos incorrectos, lo rectifica. El Señor ordena nuestro caminar para que lleguemos a la meta que Él quiere. Entonces, hermano, cuando tú programes, cuando tú planifiques, cuando tú tengas un proyecto, preséntaselo al Señor. Él va a dar el aval o no va a dar el aval. Él te va a decir, hay paso libre para que sigas tu caminar. Pero también Él te va a decir, hasta aquí nomás puedes llegar, porque Dios es el que endereza nuestros pasos. Así es que, hermano, sigue pensando de que cuando nosotros tengamos la dependencia total de Dios, nuestro caminar, nuestro camino va a ser guiado a través de su Santo Espíritu. El Señor va a estar pendiente de ti, pendiente de mí, pendiente de tu familia, de tus hijos, pendiente de tus hermanos, porque es Él el que endereza los pasos, porque nosotros podemos pensar en nuestro corazón todo lo que queramos, hermano, pero Dios es Dios, el único que va a dar el visto bueno al final. Amén, hermanos. En tercera instancia, hermano, quiero compartirles también que hay otra manera de que nosotros o su palabra nos manifieste cómo depender del Señor. Y lo podemos mirar, hermanos, en el capítulo 73 del libro de Salmos, versículo 26. Mire, hermano, acompáñeme ahí. Salmos, capítulo 73, versículo 26. Y dice así: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mire qué promesas tan poderosas, hermano, que hoy el Señor nos está manifestando, empezando por mí. Mire qué poderosa la palabra. Mire qué manifestación tan amorosa del Señor nos permite hoy. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El único, hermano, que va a estar con nosotros en tu aflicción, en tu enfermedad, en tu situación, en tu dificultad,
es Dios. Cuando dejamos de depender totalmente de Dios, se levanta en nuestro ser la debilidad espiritual. Y muchas veces el enemigo eso es lo que hace, hermano. Nos hace pensar de que estamos solos. Nos hace pensar que nuestras fuerzas se han acabado porque pensamos en nosotros mismos y queremos que nosotros nos podemos levantar. Nuestra fe se debilita, hermano, cuando nosotros no dependemos totalmente de Dios. Ya no colocamos nuestra esperanza en Dios, en el Señor, pero cuando reconocemos y dependemos totalmente que ese Dios poderoso y misericordioso que tenemos como Padre, podemos vivir lo que nos dice en su palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, nuestra fuerza, nuestra fortaleza está en el poder de Dios. No está en nuestras fuerzas, no está en nuestra humanidad, no está en nuestro ser. Dice, se perfecciona en la debilidad, porque es Él quien nos sostiene de su mano. Es Él quien nos extiende los brazos, sus brazos para levantarnos de ese desfallecimiento que podamos tener en momentos de prueba y dificultad. Es Él, es nuestra fortaleza en momentos de fatiga, de cansancio. Es Él el que nos levanta. Es Él el que nos reconforta en ese momento de agotamiento. Y siempre y cuando dependamos totalmente de Dios. Así es que, hermano, si tú y yo estamos en este momento desfalleciendo, estamos con debilidades, estamos de pronto con cansancio, con desánimo, ahí está el Señor. Ahí está Dios, ahí está nuestro Padre Celestial. Bástate mi gracia, dice. Bástate mi gracia para que tú te levantes. Bástate mi gracia para que tú te fortalezcas nuevamente. Y dice que Él es nuestra roca, que Él es el que nos va a ayudar y va a estar para siempre con nosotros, porque nos decía ahí, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, la porción de nosotros, de sus hijos, es Dios. La porción de los que le seguimos, la porción de los que hemos sido escogidos, la porción de los que hemos sido apartados para su palabra, para su reino, es Dios, hermano. Nuestra roca es Él. Entonces, no desfallezcamos, hermano. No desmeritemos lo que Dios quiere hacer a través del Señor. Nos permite pasar por pruebas, nos permite pasar por dificultades, pero Dios nos forma por eso, nos purifica a través de eso, nos levanta, nos hace depender más de eso, hermano. Por eso, dependamos de Dios totalmente, porque Él es nuestra única porción en momento de agotamiento, hermano. Y Él es grande, Él es poderoso, Él es amoroso, Él nunca te va a dejar, Él nunca me va a dejar si estamos dispuestos a depender totalmente de Él. Amén, hermanos. Cuarto lugar, hermano, otra manifestación de la dependencia del Señor. Lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Una palabra de fortaleza. Es cuando tú y yo nos encontramos en dificultad y contra de los enemigos que nunca faltan. Día a día, hermano, día a día es una batalla que el Señor pelea por nosotros. Día a día pasa una batalla, tenemos victoria en una batalla, en una guerra, y el Señor vuelve y otra vez nos permite tener el triunfo, la victoria. Y miren lo que nos dice ahí en su palabra. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque no somos nosotros los que vamos a pelear. No somos solo nosotros, no vamos solos. Dios va con nosotros. Dios está contigo. Dios va con nosotros, con toda nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Tú que me escuchas, hermano, tú que me escuchas, hermana, tú, amigo, familia, entendamos esta noche la bendición poderosa que el Señor quiere que recibamos. Jehová
peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, con Dios, nuestro Padre, la victoria está asegurada. Dice amén, hermano. Diga amén, porque eso es verdad. Nuestros enemigos no podrán alcanzarnos. Él es el que pelea a favor nuestro. Él es nuestro escudo. Él es el que va adelante abriendo el camino. Nos permite pasar en medio de los valles, pero con la seguridad de que es Dios quien derrotará a nuestros enemigos. Que quieren destruirnos, que quieren acabar con nosotros, que quieren desfallecernos en nuestra fe, hermano. Pero qué bueno que Dios dice: yo peleo por ti, yo peleo por ti y por mí. Y el Señor es el que va adelante. Dios deshace toda estrategia del enemigo, hermano. Mire eso. Dios es el que deshace toda estrategia. Entonces no te preocupes si el enemigo está rondando alrededor de tu vida, hermano. El Señor es el que deshace toda estrategia del enemigo, hermano. Él derrotará a nuestros enemigos. Él nos induce a que esperemos en Él, hermano. Mire eso. Espera en Él. Espera en Él. ¿Cuántas veces no hemos cantado? Espera en Él y Él hará. Él es el que nos permite encontrar la calma. Él es el que nos permite encontrar el reposo. Él es el que nos permite encontrar la paz, para que sea Él el que nos pueda fortalecer y darnos la tranquilidad, el reposo en tiempos y en momentos que estemos acechados por nuestro enemigo. ¿Cuál es tu enemigo esta noche, hermano? ¿En qué área el enemigo está rondando? He aquí la palabra del Señor. Dice: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, una palabra de bendición, una palabra de paz, una palabra de fortaleza, una palabra de tranquilidad, una palabra de paz que el Señor esta noche nos está llevando, pero siempre y cuando dependamos totalmente de Dios. Una quinta opción que el Señor nos presenta para que entendamos cómo podemos depender totalmente de Él. Y la encontramos en su palabra, porque todo es manifestado por su palabra. Ahí es donde encontramos la respuesta a cualquier tipo de incógnita en nuestras vidas, hermano. Cualquier tipo de interrogante que tú tengas, amigo que estás escuchándome esta noche y estás viéndome, cualquier incógnita, cualquier interrogante que tengas, en la palabra de Dios lo tiene. La quinta manifestación de la dependencia de Dios lo podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Efesios 4, versículo 2. Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, hermano, nos damos cuenta que el Señor está tocando todas las áreas de nuestra vida. Nos damos cuenta que el Señor está tocando cada área donde nosotros podemos estar fallándole, que no dependemos de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios integral. Él quiere que seamos prosperados, porque su palabra lo dice. Yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y Él quiere que seamos prósperos en todo nuestro ser. Dice, les decía, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, amigas, hermanos, familias, cuando dependemos de Dios en nuestras vidas, lo que resalta en nuestro corazón es el amor para con los demás. ¿Cuánto tiempo nos ha venido hablando últimamente el Señor del amor? El amor a nuestros enemigos. Que el amor echa fuera el temor. Sí. Que el amor hace que nosotros podamos ser parte del reino.
Y así sucesivamente la palabra nos está enseñando. Y mire, dice, lo que resalta en nuestro corazón es el amor para con los demás. Es el reconocer que fuimos sacados de la inmundicia, hermano. Es reconocer que fuimos perdonados. Es reconocer, hermano, que fuimos rescatados. Es reconocer que fuimos sanados, que fuimos limpiados y que asimismo como Dios a través de Jesucristo empezó la buena obra, nosotros también debemos manifestarlo con los que están empezando este caminar. Por eso, hermano, nunca te olvides, nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor y qué hará el Señor? Porque nosotros, siendo sus enemigos, el Señor nos ama, nos amó y nos amará por siempre. Nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar? Nosotros, ¿quiénes somos para no amar? Nosotros, ¿quiénes somos para no ponernos en los zapatos de los demás y tener compasión, tener bondad? Si el Señor ha tenido hasta ahora, hasta este momento, ha tenido bondad por ti y por mí, hermano. Entonces el Señor lo que quiere es que, así como nosotros hemos sido amados, hemos sido perdonados, hemos sido restaurados, nosotros también debemos manifestarlos con los que están empezando este caminar. El Señor nos soporta, el Señor nos tiene paciencia, el Señor nos ama con amor eterno, hermano. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los demás? Entonces, ¿por qué no amar a los demás? Entonces, ¿por qué no soportarnos los unos a los otros? Hermano, ¿por qué no hacer lo mismo con los demás si dependemos de Dios? Y a esto hemos sido llamados, a que sigamos sus pisadas a través de su carácter, de su bondad, de su perdón, de su mansedumbre, de su fe, de su amor. A vestirnos hemos sido llamados con toda humildad y sobrellevarnos los unos a los otros en amor y en el amor de Cristo, hermano. Mire qué poderosa es la palabra. Él manifiesta diferentes partes de nuestro ser para depender de Él. Él quiere que dependamos totalmente, integralmente de Él, de Dios, de nuestro Padre. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿O cuántos lo hemos dejado de hacer? Es el momento, hermano. Dios te está hablando, me está hablando. Porque a mí es el primero que me habla, hermano. Para hacernos entender que la dependencia total de Dios nos lleva a que seamos obedientes, a que seamos integrales en cada una de nuestras áreas, hermano. Por eso hoy nuestro Señor quiere que entendamos, hermanos, que este proceso de aprender a depender de Dios puede ser doloroso. Sí puede ser doloroso, hermano, porque hay muchas cosas que debemos aprender. Y Dios nos enseña a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las aflicciones. Él nos prueba, Él nos purifica, Él nos levanta, Él nos prepara para que dependamos más de Él. Y les decía, hermano, este proceso de aprender a depender de Dios puede ser doloroso. Dios quiere destruir de nosotros la autosuficiencia. Hermano, Dios quiere destruir de nosotros la voluntad independiente que todavía tenemos en decidir por las cosas que queremos. Hermano, si tú te colocas la mano en tu corazón delante del Señor, ¿cuántas veces hemos decidido tomar caminos sin consultarle a Dios? Por eso Él quiere hoy también, ¿sí? Él quiere destruir nuestra propia voluntad, esa voluntad independiente. Él quiere destruir, ¿sabe qué, hermano? Hermanos, el egocentrismo. Él quiere destruir también, ¿qué? Nuestras propias opiniones. Porque a veces nosotros somos
profesores en dar opiniones, pero no las consultamos al Señor. Él quiere también, hermano, destruir nuestra sabiduría natural, hermano, humana, que muchas veces esa sabiduría humana nos lleva a despeñaderos, hermano, y a golpearnos, a estrellarnos con el mundo. Pero no tengamos temor, hermano, porque Dios utiliza el quebrantamiento para que aprendamos a depender de Él. En Él están suplidas toda clase de nuestras necesidades y de toda índole, hermano. Si dependemos de Él, en Él estamos más que completos. Dice amén, hermano. Al final podemos darnos cuenta que cuando dependemos de Dios, viviremos como Cristo mostró su modo de vida en dependencia con el Padre. Entonces, hermanos, ¿qué nos puede impedir que dependamos de Dios? Si a través de su palabra nos muestra qué camino debemos tomar, qué decisiones debemos tomar, pero siempre teniéndole en cuenta a Él. Todo lo que hizo el Señor, mire, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo, lo aprendió de su Padre. Y eso lo podemos ver en Juan 8:28. Acompáñeme ahí a la palabra de Dios en Juan 8:28, que nos dice: mire, y les dijo pues Jesús, Juan 8:28, todo lo que hizo lo aprendió de su Padre. Dice, y les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Miren, el Señor Jesús hacía todo lo que el Señor le enseñó. Y el Señor nos está enseñando hoy. El Señor nos está instruyendo hoy para que hagamos conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué más hizo Jesucristo? Jesucristo declaraba que el Padre estaba con Él. Ahí mismo lo podemos ver en Juan 10, 37, 38, mis hermanos. Juan 10, 37, 38. Y miren lo que dice: si no hago las cosas de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire ese complemento, hermano. Dependía de nuestro Padre Celestial, como Él quiere que hoy dependamos nosotros de Él. Que día a día nosotros podamos ser y hacer lo que el Padre nos manda hacer. Que podamos hablar y decir lo que el Padre nos manda decir. Que podamos manifestar lo que el Padre hace conforme a su voluntad. Y mire también qué hacía Jesucristo. No obraba por su propia cuenta, hermano. No tenía esa voluntad independiente. Y también lo miramos ahí en Juan 12, 49, 50. Juan 12, 49 y 50. Miren lo que dice ahí. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y en el 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué poderoso, hermano. Yo hablo lo que el Padre me ha dicho. Qué bueno que nosotros, al depender totalmente del Padre, al depender totalmente de nuestro Dios bendito, podamos decir lo que Él nos dice a través de su palabra. Que podamos manifestar con nuestra vida lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Que podamos vivir en nuestra vida lo que Él nos ha dicho, hermano. Qué poderoso. Hermano, si somos hijos de Dios, seguidores de Cristo, debemos encontrar sentido
en una total dependencia de Dios, para vivir una vida auténtica y de testimonio. A eso nos lleva la palabra de Dios. Si dependemos de Él, sí, mostrémoslo. Si dependemos de Él, vivámoslo, practiquémoslo. Si somos hijos de Dios, hermano, la dependencia total debe ser un modo de vida. Debe ser nuestra vida misma, día a día, cada momento, cada instante. Hermanos, esta noche el Señor nos invita a que dependamos de Él. Esta noche el Señor quiere que definitivamente nuestra vida esté apegada a Él. Esta noche el Señor quiere que Él y nosotros seamos uno solo, como lo decía Jesucristo. Yo y el Padre uno solo somos, y lo que el Padre me dice, eso hago. Entonces, hermanos, ¿qué nos impide? Lo tenemos todo. El Señor nos permite a través de su palabra, nos enseña a través de su palabra, nos instruye, nos prepara a través de su palabra lo que debemos hacer y decir para tener esa total dependencia de Dios. Hermanos, la semilla fue colocada en esa tierra que es tu corazón. La semilla fue colocada ahí donde esa tierra esta noche está abonada para que muera y dé fruto en tu vida, dé fruto en mi vida. Es lo más que nos decidamos, que tomamos la decisión de tener a nuestro Padre, que sea Él el que esté todos los días de nuestra vida, que dependamos de Él y que todo lo que Él nos dice, nos enseña y nos adiestra, lo pongamos en práctica. ¿Qué nos impide, hermanos? El Señor quiere que a partir de hoy, si no lo hemos hecho, lo empecemos ya, porque su palabra nos lo ha dicho, que nada, y apartados de Él, nada podemos hacer. Amén, hermanos. Entonces, esta noche el Señor quería compartirnos esta breve palabra para nuestras vidas, para que sea de bendición, para que sea de medicina para nuestras vidas, porque eso es su palabra. Día tras día es su palabra medicina, nos vivifica, nos levanta, nos fortalece, nos libera, hermano. Yo quiero que ahí donde está, cierre sus ojos, le demos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de recibir su enseñanza, de recibir su porción, de recibir ese alimento espiritual que fortalece nuestra alma, nuestra vida y nuestro ser. Amén, hermanos. Cierre un momentico sus ojos, démosle gracias a nuestro Padre Celestial y digámosle que deseamos tener una total dependencia de Dios, pues nuestra vida ya no depende del mundo, sino ni de la tierra, sino del cielo. Qué bonito cuando cantamos, ¿no? Nuestra vida depende del cielo, porque nosotros somos del cielo y somos del cielo, hermano. Ya nos lo decía el Señor, que somos peregrinos, somos extranjeros, no somos de este mundo. Por eso, orémosle al Señor y démosle gracias. Digámosle: amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que día a día que pase sea nuestro anhelo el de depender más de ti, Señor. Que día a día que pase para ser como tú y poder manifestar tu presencia en cada una de nuestras vidas. No importa las circunstancias, pues sabemos que tú eres nuestra provisión, que tú guías nuestros pasos, que tú eres nuestra fortaleza, que tú peleas por nosotros y nos das la victoria, y su amor es inexplicable e implacable. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por este tiempo de bendición y porque hasta hoy tu mano bendita
nos ha ayudado. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a pesar de nuestra infidelidad, porque tú eres santo a pesar de nuestro pecado, porque tú estás en los cielos y nosotros estamos aquí en esta tierra, porque tú eres grande, inagotable, y tu amor nunca deja de ser para con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, qué gusto, qué bendición poder haber estado con ustedes. Los extraño grandemente a todos, hermanos. Y esperamos la hora. Dios es dueño del tiempo y de la sazón, de que ese día que nos podamos encontrar sea muy pronto. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y hasta una próxima oportunidad. Gloria a Dios.